Entonces, solamente estábamos revisando 3 diapositivas, ¿sí? En este caso, para retomar, los quistes ontológicos tienen un componente o pueden tener un componente embrionario desde el nacimiento mediante sus células de la conformación de estructuras dentales que forman el ligamento, el cemento, la raíz, la corona. Son parte del componente causante de estos quistes o componentes inflamatorios infecciosos. Estamos revisando esta imagen que nos muestra cómo se encuentra la distribución de los quistes más comunes. Les quería referir que el tipo queratoquiste ha sido retirado del grupo quístico y ahora se encuentra dentro del grupo tumoral nuevamente, aunque presenta características quísticas también. Dentro del componente tenemos el quiste dentígero relacionado con los dientes que no han erupcionado, terceros molares, caninos, premolares pueden ser causantes o presentar un quiste dentígero, quiste radicular lateral, que nos podemos confundir con lo que es un quiste periodontal, vamos a diferenciarlos. Un quiste radicular que puede manifestarse en ocasiones cuando hay un componente lateral como quiste lateral. Y cuando retiremos el diente, podemos encontrar, si no hacemos un curetaje, un quiste residual. Los quistes en la etapa neonatal, los quistes gingivales y los quistes de erupción en la etapa de erupción y de recambio también dental. Está conformado por 3 estructuras, lo que es una luz donde se encuentra el componente líquido y semisólido, lo que es el revestimiento o la membrana epitelial y la pared exterior conocida como cápsula. La clasificación de estos quistes que afectan a la cavidad bucal lo podemos diferenciar relacionados en estructuras dentales como quistes odontogénicos, relacionados con trastornos del desarrollo o embrionarios como son los quistes no odontogénicos. Y dentro de los odontogénicos estamos los que se relacionan con aspectos celulares y aspectos inflamatorios como tal o infecciosos, y elementos como son los pseudoquistes, quiste óseo traumático, quiste óseo solitario y el quiste óseo aneurismático. Dentro de la clasificación vamos a encontrar los quistes odontogénicos, en este caso quistes de desarrollo. Ya tenemos que retirar de este grupo de la clasificación del 2005. Ahora se utiliza la clasificación del 2015, que lo único que cambia realmente es eliminar lo que es el tumor odontogénico queratoquístico. Y bueno, del desarrollo encontramos el quiste dentígero, el quiste de la erupción, el odontogénico ortoqueratinizado, el gingival del recién nacido, el quiste gingival del adulto, el quiste periodontal, el odontogénico calcificante y el odontogénico glandular, que son los que nos podemos encontrar en la cavidad bucal. En la parte inflamatoria nos vamos a encontrar con lo que es el quiste periapical, el quiste periapical lateral y el quiste residual. Otra variante poco común que he visto solamente 2 veces es el quiste de la bifurcación, igual que vamos a revisar un caso clínico de esta patología. Ahora, el origen epitelial de la conformación de estos quistes se pueden deber a los restos de cerres, a los restos de malacés y al epitelio reducido del esmalte. Todos estos componentes nos va a marcar células que se encuentran participando del proceso de formación del diente, de la formación de la corona, de la formación de lo que es el ligamento periodontal y lo que es el cemento o de la estructura radicular. Para que un quiste se forme y un quiste crezca,
tenemos varias teorías en las cuales nos indican de cuál es el proceso en el cual esto ocurre. Lo más importante o la teoría que más énfasis se le da al momento del crecimiento y de la expansión es el factor hidrostático, en el cual las características de la cavidad quística van a permitir que pase exudado de la zona externa del tejido hacia el interior del quiste como tal, favoreciendo el aumento de contenido líquido y mediante esto se genera un aumento de presión hidrostática. También hay otros componentes que van a indicar el crecimiento. También, aparte de la presión, necesitamos un componente de proliferación celular, o sea que aumentan los números celulares, aumento de contenido celular, ¿sí? Por acumulación, factores de reabsorción ósea y una actividad enzimática intracelular. El primero que vamos a revisar y es el que normalmente nos puede generar confusión en cuanto al diagnóstico es el quiste dentígero. Entonces, en este caso tenemos que establecer qué situación va a venir involucrado juntamente con este tipo de quiste. Y lo común es encontrarnos con un diente que se encuentra en proceso de erupción o un diente que no ha logrado erupcionar y se encuentra en su corona un aspecto radiolúcido, por lo general mayor a 3 milímetros de lo que es la membrana o del capuchón contra la superficie dental. Y tiene un origen, este tipo de quiste, del epitelio reducido del esmalte. De ello se originan las células que ocasionan este crecimiento. En relación al grupo que representa, tiene un 20%, es uno de los comunes y se relaciona en cualquier diente que se encuentre en etapa de erupción y no ha alcanzado el plano oclusal. También se puede relacionar con odontomas o dientes supernumerarios. En el aspecto clínico puede presentarse en cualquier edad. Realmente lo común es que afecte a dientes permanentes, entonces debería presentarse al menos en pacientes mayores a 9 años. Puede ocurrir, o lo común es que ocurra entre la segunda y tercera década de vida, entre los 10 y los 30 años. Normalmente es asintomático y cuando el crecimiento es grande puede llegar a algún grado de asimetría facial, principalmente cuando la afectación es a nivel de los caninos superiores. En el aspecto imagenológico, aquí viendo algunas radiografías, podemos establecer que es una zona radiolúcida que se encuentra cercano a lo que es el cuello del diente. Entonces, aquí tenemos inclusive las tres variantes, una variante clásica, una variante de aspecto lateral y una variante más agresiva que puede conllevar. Ahora, este aspecto radiográfico solamente cumple con uno de los parámetros de diagnóstico diferencial, pero el diagnóstico definitivo es de tipo histológico. Aquí tenemos las variantes, una variante central, la variante lateral y la variante circunferencial que revisamos también en la imagen previa. La histopatología nos va a corroborar la ausencia de queratina dentro del componente y la presencia de la cápsula y del epitelio juntamente con la luz y una presencia de un exudado cercano a la imagen plasmática. El tratamiento, aquí debemos verificar o establecer dependiendo del diente que se encuentra afectado. En este caso, si el diente que se encuentra afectado es un diente, un tercer molar inferior, que es lo común, y tenemos que el segundo y primer molar se encuentran en boca en buen estado, podemos retirar el quiste dentígero juntamente con el diente. Ahora,
Si el quiste dentígero está en relación a un canino o un premolar y hay espacio en la boca para que éste erupcione, deberíamos solamente retirar el quiste y mediante el tratamiento ortodóntico hacer una tracción y colocar el diente en su posición correcta. Los quistes de erupción es un quiste análogo al quiste dentígero, es algo similar en cuanto a su conformación y va a resultar cuando hay una separación del folículo dental coronario, pero se encuentra no dentro del componente óseo, sino dentro del componente del tejido blando como tal. Características clínicas, un aumento de volumen propio a nivel del tejido blando. Podemos observar un engrosamiento inclusive del epitelio mediante una imagen radiográfica simple. Y en este caso observáramos que hay un espacio suficiente para que el diente erupcione y no hay una interrupción mecánica dental, ¿no? Normalmente se presenta en menores de 10 años y a nivel de premolares, molares permanentes o incisivos maxilares pueden generar. Y puede cambiar ligeramente de coloración cuando hay un involucramiento de alguna extravasación sanguínea de un vaso pequeño que lo transforme en una coloración azulada. En cuanto al componente histopatológico, vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio y una capa delgada de epitelio escamoso no estratificado. ¿Qué debemos hacer? El tratamiento es la extracción del quiste. Debido a que ha cambiado de clasificación, el quiste queratoquístico o el tumor ontogénico queratoquístico lo vamos a revisar al final de la clase, juntamente con otra presentación. Okay. El tumor ontogénico queratoquístico, que sí es un quiste basado en la posición de ortoqueratina, tiene una clasificación del 7 al 17% de los quistes queratoquísticos. Hay una relación mayor en cuanto a los hombres y a nivel mandibular con respecto al sexo femenino y a lo que es el maxilar. Y pueden generarse o puede ser unilocular e involucrado en ocasiones dientes retenidos, como en el caso de la imagen, un diente tercer molar. Cambia el tamaño, va a variar de 1 a 7 centímetros el diámetro de estos quistes. Como características histopatológicas, lo que nos establece como un quiste ontogénico con ortoqueratina, justamente el componente queratínico y una delgada capa epitelial junto con un epitelio escamoso estratificado. El tratamiento y pronóstico, como la gran mayoría de quistes, es la enucleación y curetaje. En este caso, el hecho de que tenga un componente ortoqueratínico nos da una recidiva de un 2%, pero no se asocian en este caso un componente de malignidad. El quiste gingival del recién nacido, como observamos en la imagen de la fotografía, observamos que son unas elevaciones como pápulas entre 2 a 4 milímetros de diámetro, por lo general blanquecinas, sobre la superficie del proceso alveolar. En este caso no requiere un tratamiento, sino involucionan solas a medida que pasa el tiempo, aproximadamente entre los 3 y 4 meses. ¿Y qué va a contener? La parte blanquecina o amarillenta que presentan solamente son acúmulos de lo que es la producción de queratina. El quiste gingival del adulto es la contraparte de tejidos blandos del quiste periodontal lateral, sí que se ubica solamente en el tejido blando a nivel radicular, normalmente en el tercio medio. Es poco común, se ubica entre lo que es premolar y caninos, normalmente mandibulares, ocasiona en el adulto mayor, por lo general entre la quinta y sexta década de vida,
Y el diámetro lo podemos establecer siempre comparando con lo que es la superficie de la corona clínica del diente. Y en este caso vemos que es similar a lo establecido por la literatura, que es cercano a los 5 milímetros. Características histológicas, igual, un componente epitelial delgado, rodeado, en este caso con componente líquido, no es un tratamiento agresivo y nos presenta un componente o no tiene una recidiva. En ocasiones puede o no llevar componentes de placas de células claras. El quiste periodontal lateral tiene igual una predisposición cercano a lo que son premolares y caninos inferiores, representa el 2% de los quistes odontogénicos y procede de la lámina dental. Estos casos es importante establecer el defecto generado por el quiste para ver si el paciente necesita un tratamiento secundario, como hemos mencionado previamente, en la colocación de un injerto óseo, ¿no? Hay una predisposición mayor a nivel mandibular y normalmente hay una característica que no supera el centímetro de diámetro. Puede tener tanto una apariencia cercana a la imagen radiográfica, como observamos una característica unilocular, o puede presentar una característica como vemos a nivel de lo que es la imagen clínica de lo que se ha extraído como un aspecto poliquístico o de tipo botroide. Características histológicas, tiene un componente delgado, más o menos entre 1 o 3 células de grosor, epitelio escamoso cuboidal, y en ocasiones puede encontrar células ricas en glicógeno y nódulos o focos nodulares. El tratamiento y pronóstico, igual, un curetaje y una enucleación, verificar la afectación estructural del diente cercano y la variante que es poliquística, se ha dado reportes de un mayor número de recidivas. El quiste odontogénico calcificante va a ubicarse de forma intraósea por lo general, ¿sí? Tiene un aspecto radiolúcido y un aspecto radio opaco, que es la parte calcificante. Puede relacionarse con lo que son otros lesiones como son los odontomas, los tumores adenomatoides o los ameloblastomas y tiene una alta componente a que esto se tienda a malignizar. Las características clínicas y radiográficas, aunque el componente extraóseo es una variante que presenta y es lo que identificamos radiográficamente, también tenemos un componente extraóseo que es el periférico y lo normal, aunque la imagen que vemos es en la zona de premolares, hay una mayor predisposición de esta enfermedad a nivel de incisivos y caninos con una edad media de 33 años. Como características radiográficas es importante un poco establecer diferentes patologías que pueden generar procesos de risólisis o de reabsorción ósea o de alteración del trayecto de las raíces, ¿no? Como son el ameloblastoma o tumores malignos. Su tamaño varía y normalmente es un tamaño mayor cuando se identifica entre 2 a 4 milímetros, su tamaño máximo, y va a tener estructuras radiopacas y estructuras radiolúcidas dentro del componente tumoral. Y se relaciona comúnmente en un 30% con un órgano dental retenido. Características histopatológicas, este tipo de tumor varía su grosor ligeramente, entre 4 y 10 células, va a tener un patrón reticular estrellado con presencia de células fantasma. En este caso, se ha observado una respuesta y una actividad
tipo maligna que puede desarrollar en metástasis y un riesgo de fallecer aproximadamente en este caso, de un 27% a los 7 años, ¿no? En este caso, que sería lo contrario al tiempo de sobrevida, que sería a los 5 años de un 73%. Aquí el tratamiento es la enucleación y en ocasiones se puede completar el tratamiento con una radioterapia, viendo el nivel de agresión celular que nos represente en el informe de la histopatología. Otro tumor que también es agresivo es el quiste odontogénico de tipo glandular. Normalmente se encuentra afectando a glándulas salivales menores eh, y se presenta normalmente a nivel de los 50 años. Tiene una relación mayor en los componentes anteriores mandibulares debido a su componente agresivo. Habíamos mencionado que los tumores malignos pueden dañar a los nervios. En este caso puede presentar un componente de parestesia y puede tener en el aspecto imagenológico varios nódulos o aspecto multilocular. Histopatológicamente un tejido escamoso, ¿sí? De diferente grosor, encontrando células cuboidales cilíndricas y lagunas de material mucocarminofílico también. Una residuo alta del 30% y en este caso hay que establecer si hacemos un tratamiento solamente de nucleación o curetaje o si preferimos realizar un tratamiento más agresivo que es una resección de bloque, o sea, retirar un segmento óseo tanto del quiste como unos márgenes de seguridad para evitar el componente de la recidiva. ¿Cuál es la deficiencia o la dificultad? Es que nos tocará ver la forma de rehabilitar ese hueso que retiremos mediante un injerto grande, ya sea un injerto de peroné, un injerto de costilla o un injerto mediante una placa de reconstrucción. Entonces, también no solamente hay que pensar en el retiro del tumor, en este caso este quiste maligno, sino también de su componente de rehabilitación. Los quistes odontogénicos de tipo inflamatorio se basan en un proceso infeccioso que se relaciona con un proceso reparativo que inicia con la inflamación. En este caso, el quiste periapical, el quiste periapical residual y el quiste de la bifurcación o el quiste de la furca, que también se le conoce. Esos quistes, por lo general, se derivan del tejido inflamatorio a nivel epitelial periapical, provienen de los restos de Malacés y normalmente si tomamos una imagen de una pieza dental y observamos una estructura radiolúcida, el 15% de esta imagen va a corresponder lo que es un quiste. Hay un dilema, por lo general, en cómo diferenciamos radiográficamente un quiste y un granuloma. Entonces, hay diferentes opiniones. Algunas personas algunos radiólogos refieren que mientras más definido está la superficie de la lesión, más probable es que sea un quiste. Y también mientras más tiempo tiene la lesión, más probable es que sea un quiste y no un proceso tipo granulomatoso. Esta imagen es importante, nos va a mostrar la presencia del quiste en relación al ápice dental y el quiste en relación a un diente que ha sido extraído, pero no ha sido tratado con un tratamiento mediante un curetaje. Las características clínicas normalmente puede pasar una etapa que el paciente tenga dolor a una etapa que no tenga dolor y es el estímulo propio de la superficie del quiste en relación a los ápices dentales y a la molestia o a la presión que ejercen
con los dientes vecinos también. Normalmente el diagnóstico diferencial lo realizamos mediante pruebas térmicas o eléctricas para establecer una necrosis del diente y dar un diagnóstico acertado, que es un diente necrótico que tiene ya un proceso de un quiste periapical. También podemos encontrar un daño a nivel estructural radicular con un proceso de reabsorción tipo risólisis, y es normal que afecte a los órganos dentarios de tipo deciduos, ¿sí? Como son los molares temporales en relación a lo que es la corona clínica de los premolares. El quiste periapical residual, justamente como mencioné, es una variable debido a la ausencia del diente, pero no la ausencia del factor etiológico, en el cual hay un cierre, pero la membrana, como no ha sido retirada, permanece y puede permanecer con el mismo tamaño o seguir con el mismo tamaño o tener un aumento de volumen progresivo, o en ocasiones también mediante el recambio óseo llegar a la zona del proceso alveolar y, como vemos en la imagen, molestar a un paciente que está con una prótesis total. El tratamiento, la característica celular o del tejido, vamos a encontrar aquí tejido de tipo inflamatorio, rico en células como leucocitos, células plasmáticas, histiocitos, cuerpos hialinos. Vamos a encontrar también presencia de colesterol, como son la mayoría de quistes de origen inflamatorio, y un epitelio escamoso estratificado. Tratamiento y pronóstico depende del tamaño. Cuando el tamaño es muy grande, que en ocasiones se observa, se debe realizar un tratamiento primero de marsupilización que genere una descompresión. Puede también ir relacionado en este caso con lesiones menores. Se relaciona o se recomienda establecer un diagnóstico o un tratamiento endodóntico. Pero cuando la lesión, aquí está erróneo, es 2 milímetros, supera los 2 milímetros, ya debería hacerse un tratamiento mecánico extra. Aparte de la endodoncia, debería hacerse un curetaje para retirar el quiste de manera mecánica, ¿no? Y es importante realizar un control radiográfico entre el primero y el segundo año post tratamiento y no presenta recidiva. Obviamente, cuando el tratamiento sea realizado de forma correcta y hemos eliminado bien lo que es la cápsula del tejido. El quiste de la bifurcación o quiste de la furca es poco común, afecta a pacientes jóvenes, por lo general entre los 5 y los 11 años. El paciente que vimos hace un par de años era un paciente mayor, como de 30 años. Se origina a nivel del tejido folicular. Normalmente el paciente manifiesta un mal olor, un dolor localizado, también puede encontrarse de forma bilateral, y la característica que vamos a identificar es una zona radiolúcida de un tamaño importante, entre 1.2 y 2.5 centímetros, y un desplazamiento radicular hacia la zona lingual. Se asocia también este proceso con un proceso de periostitis cuando estamos con que el quiste termina perforando la mucosa y hay una contaminación del medio externo, y eso genera tanto la litosis como un probable proceso infeccioso, juntamente con una alteración a nivel de lo que es la membrana que recubre el hueso, ocasionando una periostitis. Características histopatológicas, normalmente encontramos un tejido estratificado no queratinizado con áreas hiperplásicas y el tratamiento es de nucleación. Ahora,
Es un quiste en ocasiones difícil de diferenciar con otros procesos malignos, como lo es el ameloblastoma o el queratoquiste. Entonces, en ocasiones se tiene que decidir hacer un tratamiento eh, inicial para identificar si no es un componente de mayor agresividad. Si no lo es, en ocasiones puede realizarse solamente la enucleación del quiste y un tratamiento de endodoncia si el diente se encuentra con una necrosis no contaminante o en ocasiones retirar el quiste juntamente con el diente. Podemos complementar cuando no quitamos el diente con un tratamiento periodontal, haciendo una irrigación con una solución fisiológica y componentes líquidos como es el peróxido para llegar a una estabilidad a nivel del tejido periodontal. Esto sería en relación a los quistes y vamos a revisar para no dejar pendiente lo que es el queratoquiste. Vamos a ver. No, aquí está ahí. Ok, en cuanto al queratoquiste, vamos a establecer que el queratoquiste se encontró dentro de la clasificación de quistes y fue retirado en la última clasificación. Ahora, imagenológicamente se encuentra representado como la imagen, lo normal que un queratoquiste afecte a nivel de la rama y el ángulo mandibular, pero eso no quiere decir que no haya queratoquistes en la zona anterior o en el maxilar. Hemos revisado y nos ha tocado casos de queratoquistes en otras zonas de la cavidad bucal. Ok. ¿Dónde se origina? Este de aquí se origina a nivel de la lámina dental. Aquí observamos imagenológicamente una zona radiolúcida involucrada en lo que es un quiste, perdón, un componente queratoquístico. Uno de los principales medios que tenemos que realizar es un tratamiento mediante una resección ligera ósea, una colocación de una aguja para hacer un BAF y verificar si hay un componente de queratina en su interior para establecer un diagnóstico ya definitivo de un queratoquiste, ¿no? El crecimiento de este va a depender de la acción enzimática de las células de su pared epitelial y representa entre un 3 y 11% de las imágenes que se asemejan a un quiste a nivel de la cavidad bucal. Se ubica, como mencioné, altamente a nivel del cuerpo y la rama mandibular, ¿sí? Aunque podemos encontrar, como vemos en la tomografía inferior, también una presencia a nivel del seno maxilar. Hay una predisposición masculina en relación a la femenina y afecta a casi todo grupo de edad. Normalmente son lesiones que se diagnostican ya cuando están grandes, ¿sí? Tiende a crecer en el sentido antero-posterior y normalmente van hacia lo que es el cóndilo y hacia lo que es el cuerpo mandibular, ¿sí? Tiene una característica similar a lo que es el carcinoma vasocelular y normalmente destruye y no genera expansiones. Además, eso genera un problema en diagnóstico temprano. Ahora, vamos a encontrar diferentes aspectos radiográficos dependiendo del tamaño. En ocasiones, cuando es pequeño, va a ser una zona unilocular. Cuando es mayor, va a ser una zona multilocular, ¿sí? Con márgenes de
de trabeculados ligeros. En este caso tenemos un aspecto similar inclusive a lo que sería un quiste dentígero. Y un aspecto clásico, pero aparte con claras zonas de delicados trabeculados óseos, ¿no? Hay una relación de dientes entre un 25 y 40% de casos. Uno de los componentes que hacen que esta variante o esta patología sea agresiva en cuanto a su, bueno, sea recidivante, es la presencia de quistes satelitales que encontramos en la membrana cuando se hace la biopsia y se hace el estudio histopatológico. Eso se observa en los cortes en un 7 al 26% y es uno de los principales razones que este tumor tiene un alto índice de recidiva. Normalmente aumenta esta recidiva cuando el tumor es a nivel mandibular. Hay tratamientos complementarios o